yo hice esta presentación, como ya les dije, mi nombre es Jesús Solarte y vamos a empezar por el principio. Si vamos, yo les voy a dar un adelanto, si aplicamos todas estas técnicas, vamos a ser exitosos en la agricultura orgánica. Si aplicamos una, dos o tres, pueda que reduzcamos costos, pero no vamos a ser exitosos. Voy a empezar de lo más mínimo, donde se pierdan y hacen preguntas, y si no, pues al final les respondo las preguntas. Bueno, en agricultura orgánica, no sé si alcanzan a ver bien, ¿sí? Se habla de una labranza mínima. Entonces nos hablaba de lo orgánico que tiene el suelo o la capa fértil que tiene el suelo. Entonces miren que el suelo, hay una parte, la parte de arriba es la que tiene los nutrientes para que la planta los consuma. Hay algunos suelos que tienen una capa más grande que usted puede encontrar aquí en Colombia. Se distinguen los suelos que son fértiles y son buenos cuando es un suelo negro, que llamamos. El suelo colorado o rojo, entonces es un suelo prácticamente malo o calichoso, que no tiene nutrientes. Pero, o sea, aquí en Colombia tiene esas características. En otros países, ¿sí? O por allá en Europa, un suelo rojo perfectamente puede ser un suelo que sea bueno y que sea fértil. Pero aquí en Colombia, más o menos es así. Entonces ustedes en su finca se pueden encontrar con suelos que tienen más o menos unos 50 centímetros, 1 metro de profundidad, de suelos fértiles, suelos buenos, pero hay otros que apenas tienen esto, 15 centímetros, 20 centímetros. ¿Y qué pasa? Que muchos suelos, ustedes han mirado aquí esto de nuez, ¿sí? De Chirristés hacia acá, de pronto cuando hayan entrado la otra vez, o miran, hay suelos, eso de Santa Rosa, que a veces por las lluvias, a veces porque le metieron tractor y dejaron esos cerniditos, y después vino un fuerte aguacero, y entonces su terreno se lo cargó el agua, llega a las carreteras o a las quebradas, y ahí se va perdiendo ese suelo. Y si usted tenía 5 centímetros de suelo bueno, suelo fértil, y usted hizo esa labor, su suelo por allá se va perdiendo. Y recuperar un suelo de esos casi que es imposible. ¿Sí? Casi es imposible. Usted va a decir que va a recuperar su suelo, si tenía 5 centímetros en 1 hectárea, imagínense cuánto es eso, es altísimo. Y así se va perdiendo el suelo. Por eso hablamos, si se puede en algunos cultivos, no es para todo, de hacer una labranza mínima. ¿Sí? Pero entonces en la papa no podemos, dirán ustedes. Claro, en la papa es difícil porque la papa tienen que echarle tierra, tienen que hacer una cosa, tienen que hacer otra. Pero si ustedes van a buscar la forma de cultivar otro cultivo que se pueda, que no tengan que hacer esta labranza mínima, sino que tengan que sembrar, un ejemplo, como maíz, tengan algún frutal que se siembra 5x5, 4x4, 3x3, entonces simplemente se acomoda la parte donde yo voy a sembrar mi planta y no necesito estar are. Miren, disminuye la erosión, eso es una ventaja importantísima. Hay 2 tipos de erosiones, si ustedes no la conocían. Por el agua, cuando llueve muchísimo se carga la tierra, y ustedes ahorita que aquí, por lo menos aquí en Guaitarilla se mira, si ustedes ahorita aquí aran y dejan cernida la tierra como polvillo, como harina, vienen los fuertes vientos y también se llevan todas las partículas buenas de encima y se vuelve un polvero ni de maqui. ¿Sí me entienden? Ahí también hay otro tipo de erosión. Sin mencionar que los que dan nutrientes al suelo y los que producen que la materia orgánica se vuelva asimilable por las plantas son los microorganismos. Y al dejar un suelo expuesto a estos soles o a estos climas, se mueren los microorganismos. Al morirse los microorganismos, no pueden asimilar las plantas la materia orgánica y a veces ni los nutrientes que ustedes compran. Las plantas durante unos 5, 10, 20 años o más años, ¿sí? Los que sean, y ahí han crecido la plantica, hojitas, las hojitas se han secado, se han caído, caen al suelo, y los microorganismos ¿qué hacen? Comen, procesan esa materia orgánica, la procesan y ahí liberan nutrientes, liberan nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, hierro, boro, zinc, todos los nutrientes que las plantas necesitan. Entonces empieza una especie de reciclaje o de ciclaje de nutrientes.
las hojitas llegan allá, caen, los microorganismos las descomponen, digámoslo así, las procesan y la misma planta vuelve y así. Y sigue así. Y se sigue enriqueciendo el suelo. Pero ¿qué pasa? Yo tumbo ese bosque, voy funego, empiezo a matar los microorganismos, no hay quien procese la materia orgánica y el suelo sigue perdiendo vida. Y usted forma un desequilibrio y ya le llegan las plagas. Ahora les voy a mostrar qué tan buenos son los microorganismos, pero vamos por partecitas. Entonces, disminuye las labores de cultivo. Cuando uno hace la labranza mínima, usted únicamente va a trabajar en la partecita donde va a sembrar. Entonces, obviamente, le va a resultar de menor costo usted acomodar esa partecita que agarrar y acomodar todo el terreno. Conserva la fertilidad del suelo. Si usted ara y deja ese polvillo ahí como está y llega el agua, llega el viento, se carga eso, se pierde la fertilidad del suelo y se le mueren los microorganismos que son los encargados de mantener la fertilidad también del suelo. Conserva la cobertura vegetal. Miren, yo sé que allá en Córdoba cultivan a veces mora, o hay personas que cultivan mora, no sé si ustedes algunos cultivan mora. Exactamente. ¿Y ustedes qué pasa? Cuando agarran y meten la funegada del siglo, lo que él me dice con herbicidas, ¿qué pasa? Esos herbicidas lo que hacen es dañar el suelo y matar los microorganismos. Y después cría un musgo que, como él dice, no sirve para nada. Pero ¿qué pasaría si yo conservo unas arbences nobles, como el trébol, o le siembro por ahí unas planticas de frijol, alguna cosa así por el estilo, y unas arbences que me fijen nitrógeno del aire al suelo? Ustedes sabían que habían plantas o malezas, lo que nosotros matamos, que lo que hacen es agarrar el nitrógeno que hay en el aire, o la urea que hay en el aire, la bajan al suelo, consumen un poco esas plantas y el otro poco lo dejan disponible para las plantas. ¿Sabían o no sabían? Una de esas es el trébol. Una de esas es el trébol. Las leguminosas hacen eso, todas las leguminosas. El frijol, la alberja hace eso. Pero usted agarra y le mete a la alberja eso a la raíz, también le mata eso. El frijol es muy importante. El maní forrajero, no sé si allá se ve, porque es de un clima más cálido, pero esos son unos que ayudan el frijol. Entonces, miren, hay en unas plantas, depende para su zona, hay que estudiar qué plantas son y conservarlas. Hay que conservarlas en el suelo. Hay unas que no son digamos, de la neta especie, ¿sí?, de las mismas, pero tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Otras tienen la capacidad de fijar fósforo. Entonces, miren, es importante conservar una cobertura vegetal, porque en época de sequía va a evitar que mi suelo se deshidrate y me guarde humedad. Miren, qué ventaja tan grande si yo tengo un suelo con unas arbences ya alticas, guadaño, y al momento que voy guadañando, me pago un señor que vaya de atrás con un rastrillo, digamos en el caso de mora, y me le vaya pegando cerquita a la raíz esas arbences. ¿Qué pasa con eso? Los microorganismos van a tomar esas arbences y van a empezar a producir nutrientes para la planta. Y ahí donde yo hago esos montoncitos de esa materia orgánica, no me va a crecer hierba o maleza, porque quedan ahogadas inclusive. Uno hace al contrario. Uno hace todo al contrario. En vez de arrinconar a la mata, que usted dice que la mata quiere, pero sin nada. La bota exactamente. Ahí está botando el abono. Así hace. Ahí está botando el abono. La mora uno lo que trata es de que no le caiga ni una hierba que de la mata. Entonces, que más limpio esté como un patio, mejor. Yo le voy a decir lo siguiente: ensáyese, no me cree lo que yo le digo, ¿sí? Vaya y ensáyese en un surquito, o en dos surquitos, o en unas plantitas.
y me dice tal vez el ingeniero tenía razón. No deja crecer la hierba. Pues, exacto, y en esta época le guarda humedad y se va a dar cuenta después de un mes o 15 días, usted va y alza un poquito eso de debajo y va a ver millones de microorganismos. Bueno, los microorganismos no los va a ver, pero va a haber macroorganismos. 100 pies, va a mirar arañitas, otros más grancitos, otros ácaros que hay ahí, va a haber de todo, que están descomponiendo también la materia orgánica. Los macroorganismos, los 100 pies, cucarachas, todo eso, ¿qué es lo que hacen? Como son más grandes, ayudan a descomponer los escarabajos y todo, esos palos más grandes de las arbences o de las hierbas. Si no saben, pues a las hierbas o malas hierbas se les llama arbences, ¿no? Entonces esos consumen eso más grande y los microorganismos lo más pequeño. Y liberan nutrientes que es asimilable para la planta. Vuelvo y les digo, y con eso ustedes se ahorran un montón de plata en fertilizantes. Tengo una pregunta. Ahí en respecto cuando dice que toca cortarla y amontonarla alrededor de la planta, las plagas. No, vamos por partes. Plagas y la humedad también me da babosa. Espera, miren, lo siguiente, dos cosas. Uno, hay que mirar a qué cultivos le voy a hacer, ¿sí? Dos, cuando yo voy a acercarle eso a la planta, voy a dejar un aro más o menos de 4 dedos, ¿sí? Sin que me arrime al tallo, porque si me arrima al tallo, la materia orgánica puede hacer que en época de invierno haya un exceso de humedad y me vaya a podrir el tallo. Yo hago eso se llama cojinete, lo que le estoy explicando se llama cojinete. ¿Qué pasa? Yo ahí voy a aplicar unos microorganismos, que ya vamos a entrar en materia, a ver qué son los microorganismos, qué clase de microorganismos hay y cómo ellos se equilibran. Entonces, ¿qué pasa? Voy a aplicar esos microorganismos ahí y esos microorganismos no me van a permitir que se me salga de control alguna plaga o alguna enfermedad, porque le voy a devolver el equilibrio natural que debió haber habido todo el tiempo en mi cultivo. ¿Sí me entienden? Entonces no se me va a disparar ni plagas, ni se me va a disparar enfermedades tampoco. ¿Sí? Entonces miren, eso es una parte importante, lo que yo les acabo de hablar, de conservar la capa vegetal en mis cultivos. Que obviamente hay en unas arbences que son más malas que otras, unas malas hierbas que son más malas que otras. A las malas hierbas hay que tratar de erradicarlas y las buenas conservarlas. Ese es el consejo que yo les doy, ¿sí? Para poder hacer, porque hay unas que me dan gran follaje y me sirven para hacer un buen cojinete y son ricas en nutrientes, y hay en otras que sí son difíciles de controlar y no crecen ni alto ni nada por el estilo. Y cuando las vayan a guadañar, es mejor guadañarlas, hay que guadañarlas en luna llena, porque la luna sí influye en las plantas, en los cultivos y en las podas. Más tarde, si quieren, me hacen acuerdo para decirles cómo influye la luna y en qué momento es de podar y en qué momento es de guadañar para las arbences. Bueno, seguimos. Ahora sí ya vamos a ver un poco, ya habíamos hablado algo de hongos, de microorganismos. Entonces, los microorganismos o los hongos son los que prácticamente no los podemos ver, ¿sí? Los microorganismos casi no los podemos ver, o al menos que haya una concentración grandísima de ellos. Ustedes se han encontrado de pronto, porque son microscópicos, son bien pequeñitos, ustedes se han encontrado a veces con el diente de león o la chicoria, bueno, yo no sé, pero la cuestión es que en flora, y a veces los niños agarran esos y los soplan, ¿no? Y se van volando, ¿no? Como paracaídas. Entonces, digamos, más o menos, así como esa flor, ese diente de león, así como hacen los niños, más o menos así es un hongo, pero bien finitico, que no lo alcanzamos a mirar, ¿sí me entienden? Entonces, él crece y al momento que llega a su adultez, él se reproduce y bota unas esporas, se llama. Igual que el de acá, que cuando uno lo sopla. Y esas esporas van y caen en muchas partes y empieza a germinar nuevamente otro honguito. ¿Sí me entienden? Así trabajan los microorganismos y algunos hongos. Y las bacterias también trabajan más que nada estas es división, se multiplican, pero digámoslo que es más o menos así para que me entiendan. ¿Sí? Miren, aquí miramos que cuando nosotros sembramos, los que rotan cultivos,
y dicen, yo estoy sembrando el mismo y el mismo cultivo y se me salió una enfermedad de control y todo eso. Es cierto, porque esa enfermedad tal vez es del cultivo y usted al sembrarle la enfermedad o el hongo va a tener ahí comida, comida, comida y comida estable. Entonces miren lo que pasa acá, no sé si alcanzan a distinguir, suelo con monocultivo, o sea que siempre se siembra el mismo cultivo. Un solo hongo, ¿le miran el color? Hay hongos que son malos y hay hongos que son buenos. Hay en unos hongos que defienden a nuestra planta y hay otros que dañan a la planta, le causan enfermedades y la muerte. Ahí viene la cuestión, ¿sí me entienden? Por eso es que debemos de entender cómo trabaja la agricultura orgánica. Aquí en el monocultivo hay un solo hongo y este puede ser un hongo malo, ¿sí? Porque usted agarró y empezó a fumigar, a fumigar, a fumigar y mató los otros hongos que muy posiblemente le podían controlar a este, ¿sí me entienden? Así trabajan los hongos. Y acá cuando hacemos rotación de cultivos, miren, hongos de distintos colores. Y cuando yo voy a abrir un bosque virgen, un bosque, un suelo nuevo, va a haber millones de hongos de colores diferentes, que unos controlan a otros y se autorregulan. Por eso es que ustedes cuando han visto un bosque enfermo, o que se acaba ese bosque se enfermó y se murió. No ha pasado, pero en cultivo sí. O ustedes se han dado cuenta, es que le llegó la plaga a ese bosque y se acabó ese bosque, la plaga. No pasa. Pero llegan a los cultivos una plaga y la sacan, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque nosotros formamos un desequilibrio con los productos que nosotros metemos. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de la aplicación de microorganismos de montaña. Que eso es cómo nosotros le podemos devolver la vida a nuestro suelo. Volver que nuestro suelo se vuelva un suelo fértil, un suelo que no tenga mucho ataque de plagas, mucho ataque de enfermedades, ¿sí? Hay algunos hongos que ya los aislaron y ya no los venden los hongos, digamos, como Safer, la empresa de Safer, ha aislado algunos hongos que son para combatir unas enfermedades y otros para combatir plagas, ¿sí? Pero nos venden unos 4, 5, 6, 7 hongos diferentes, las cepas, ¿sí? Eso es lo que nos venden. Y nos cobran por ahí a 50,000 pesitos la librita, ¿sí? Y al año va a seguir subiendo, o puede subir, ¿sí? Pero si nosotros vamos a nuestro campo, a un bosque virgen, siempre hablamos de un bosque virgen. Bosque virgen significa donde el hombre no haya sido internado todavía, o no haya ido a fumigar, ni haya ido a hacer ninguna labor. Entonces un bosquecito, ¿sí me entienden? Entonces usted se va a ir a ese bosque y usted va a encontrar, miren, esta es una característica que hay un hongo, ¿lo alcanzan a mirar? Ese es un hongo que está descomponiendo esta hoja. Esta hoja y la planta no la puede asimilar. Una cosa, esta hoja de aquí, este pedazo aquí que yo estoy señalando con el dedo, eso es materia orgánica. No le sirve a ninguna planta, a nada. Pero este honguito llega y empieza a comerse esta hoja, entonces ahí sí ya la vuelve minerales y yo ya la puedo aplicar a mi cultivo y ya el cultivo lo va a poder asimilar. Entonces, una cosa hay que tener muy en claro, qué es materia orgánica y qué ya es abono orgánico, ¿sí? Porque entonces algunas personas dicen, es que yo tengo un abono orgánico de cuy, tengo un abono orgánico de vaca, pero ¿será que es abono orgánico o es únicamente un estiércol? ¿O es una materia orgánica? Porque hay que tener algo claro y muy en cuenta, pero es que las plantas, disculpen la expresión, mierda no comen, ni materia orgánica tampoco. Y por eso muchas veces cuando usted le aplica ese estiércol, ese de cuy, ese de vaca a la planta, en vez de hacerle un bien y hacer un mal, se quema. O ahí pueden haber algunos hongos que son dañinos y se van a reproducir en esa materia orgánica y
van a infectar la planta y se va a morir. ¿Sí me entienden? Entonces tiene que pasar por un proceso de descomposición o de liberación de nutrientes. ¿Y cómo utilizo yo eso? Con estos. Entonces, ahí hay millones de microorganismos, millones de bacterias, millones de hongos, millones de microrrizas de manera natural y están en el bosque. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer con esto? Entonces voy a ir y los voy a capturar, estos de color blanquecino, y los voy a meter en una bolsita, en una camisetica, en alguna funda. Si no tienen eso de la almohada, lo quieran que sea en una fundita de esas, lo pueden hacer. Si ya no nos queda bosques. Si ya no nos queda bosques. Entonces, pueden adquirir, pueden adquirir una cepa de microorganismos. Nosotros aquí tenemos una cepa de microorganismos que es traída, o sea, la trajeron a Bogotá, de Japón, y de Japón, de Bogotá, nos la mandaron acá. Y hay una cepa aquí también de microorganismos que yo la capturé en 3 partes diferentes, en 3 municipios diferentes, y la enriquecí con las cepas de unos microorganismos que los venden en el mercado, o sea que esa está muy completa. Entonces la puede adquirir, se la puede reproducir y se la puede aplicar en los suelos. Pero si ustedes tienen un suelo nativo, ustedes lo pueden hacer allá. Las de acá pues están enriquecidas, tienen unas propiedades más, pero la forma más económica es lo que yo ahorita les explico de sus bosques. Sí lo pueden hacer. Si ya quieren adquirir o comprar algunas cepas, también lo pueden hacer. Lo ideal es que ustedes vayan aprendiendo. Entonces miren, a grosso modo les voy a decir, este color blanquecino es lo que uno tiene que ir a buscar a los bosques. Quita de encima como la hojarasca, la que está en este color así, donde señalo con el dedo. Quito eso y me voy a dedicar a recolectar esto que está blanquecino. 5 kilos. Lo pongo en un busito o en una funda, alguna cosa, lo amarro muy bien y lo pongo en un timbo de 200 litros. Le estoy dando la solución para 200 litros de agua. El agua no puede ir con cloro. Tiene que ser agua de lluvia, o si les llega con cloro, entonces tienen que dejarla unos 3 días al sol, el agua, hacia el ambiente, y el cloro se va a evaporizar, ¿sí? Y después la pueden ocupar. El timbo no puede ser el timbo, es que yo estuve fumegando con productos químicos hoy día y me voy a llevar el timbo para la casa y ni tan siquiera lo voy a lavar. No, tiene que ser un timbo bien lavado o que sea un timbo nuevo. ¿Sí me entienden? Solo para eso. Solo para eso, porque esos son organismos vivos. ¿Sí? Porque por ahí me encontré yo asisto a algunas fincas aquí en Nariño y a veces voy hasta el Ecuador, casi me recorro todo el departamento. Entonces me decía una señora que ella estaba comprando unos hongos de Safer y que a la hora de mezclarlos en la bomba los estaba mezclando con uno de estos fungicidas en la bomba de una vez. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Pues de una vez en la bomba los estaba matando. Entonces no estaba haciendo nada. Entonces pues es una cosa complicada, o sea, a veces el desconocimiento es complicado. Entonces por eso yo, aunque ustedes de pronto ya lo pueden saber, por eso les explico. Tiene que ser bien lavado eso, si es que han utilizado antes para alguna cosa, y si no, preferiblemente nuevo. Entonces, ¿pero el timbo se lo llena y cuántos kilos? No, vamos por partes. Entonces les digo con capacidad de 200 litros de agua. Ya les dije cómo tenía que estar el agua. Ahora vamos a mirar cómo va a ser el proceso. Entonces tengo la bolsita, eso es una funda como para hacer un aromático. Eso. Voy a meterla esa al fondo, el tarro vacío, el de 200 litros. Lo pongo ese en el fondo y luego voy a deshacer melaza, porque estos microorganismos necesitan comer para que se puedan reproducir, y la melaza es dulce, y el dulce que es, tiene glucosa, tiene energía. Hasta nosotros, o sea, se nos quiere bajar el azúcar, nos comimos un dulce, pues listo, se sube el azúcar. Entonces vamos a meterle mínimo 3 kilos de melaza, si pudimos 5. A esos 200 litros de agua. Sí, ahorita estamos así, vamos a disolver. Ahora sí, esos hongos y esas bacterias, todo eso que está ahí, necesitamos darles algo de proteína, ¿sí? Algo de calcio, algo de proteína,
Entonces, ¿qué le vamos a meter? Y aminoácidos más que nada. ¿Y dónde están los aminoácidos fácilmente? En la leche. Entonces, mínimo también 3 litros de leche. Y si allá de ustedes cuajan la leche y alguna planta procesadora cerca o algo por el estilo, entonces muy perfectamente ya no vamos a utilizar agua, sino que vamos a llenar todo eso con suero. Es mejor. Ácido láctico. Sí, es mejor. En vez de agua, si tienen suero, le metimos a eso suero y eso queda una belleza. ¿Sí me entienden? Y si no, le metimos unos 10 litricos de suero y el resto completamos con agua. Metemos, entonces el orden es, meto mi aromática, la funda, luego deshago en el mismo tarro la melaza junto con la leche, lo aplico eso ahí y luego completo con suero o con agua. Voy a batir eso todos los días, si se puede, de mañana y de tarde, bato durante unos 30 segundos, un minutico y lo dejo. Y luego, y si no una sola vez al día 7 u 8, usted bate eso y se espera un ratico y eso le queda como si le hubieran tirado unos 4 alcacelces, haciendo una efervescencia. Suena. Y si usted no fue tacaño y le echó pues los 5 kilitos de melaza, eso empieza a hacer unas burbujas desde abajo. Plup, 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 así, solo. No hay necesidad de taparlo herméticamente ni con trampa de agua, ¿no? Sino que simplemente van a hacer ese proceso y en un lugar donde ya es sombrío. Y si quieren aplicar al suelo, si quieren aplicar ustedes a su suelo, para recuperarlo pueden aplicar así líquido al suelo, se cargan la bombita, lo colan un poquito y van negando su suelo. Y recuperan el equilibrio del suelo perdido, con eso. Es que yo negué con eso hoy día y mañana voy a negar con un fungicida. Entonces, ¿para qué van a negar con eso? Casi está haciendo lo mismo que la señorita hacía en la bomba. ¿Sí? Entonces no les sirve. Y con esto ustedes pueden controlar enfermedades, pueden controlar nematodos, pueden controlar lo que sea. Pero es mejor esto hacerlo de manera preventiva, porque ya cuando el problema está dentro es complicado. Porque estos hongos trabajan por competencia, por espacio, y dejan un exudado que matan a los hongos que causan enfermedades en las plantas. Entonces es mejor esto para prevenir. Ahora sí, ya acabé ese timbado de 200 litros, pues usted deje unos 3 litricos adebajo o 5 litricos de eso, y usted ahí con la misma bolsita va a agregar la misma melaza, la misma leche y la misma agua. No hay necesidad de buscar más. No hay necesidad de buscar más. Así hasta 5 veces. 5 kilos. Y si usted va a fumigar las plantas de manera aérea, entonces en la bomba 10 litros de ese producto y 10 litros de agua. Y hay que ir haciendo ensayos. Nosotros tenemos unas plantas aquí que solamente las estamos tratando para plagas y enfermedades. Entonces, ¿sí está claro hasta ahí? Y si no tienen dónde... El suero siempre hacen con sal y eso no es malo. No es malo. Así tal cual sale el suero cuando escurre, así lo deben de aplicar. No tiene problema. Como es más bajado, dijo sal. Sí, pero así está bien. Inclusive si uno quiere con 3 litros de leche, uno puede sacar unos 100 litros como de suero y tiene que aplicarle igualmente sal. Por eso les digo, si se puede sal, la leche sola va, ¿sí? Pero entonces la sal ahí en el suero no tiene problema, en el suero. ¿Y cuánto se puede utilizar para seguir el trabajo? ¿Cuántos días puede dejar de Miren, esto, la vaina es que ustedes lo hagan y lo traten de ocupar rápido. Yo creo que al día 8 está bueno y de ahí en adelante máximo 20 días porque toca estarlo batiendo. Porque si no, o sea, ellos se van a reproducir tanto que quedan apretados. Y va a haber un hongo que es, o una bacteria o un microorganismo que es más agresivo que otro. Entonces ese va a reproducir más y los otros los va a dejar así como quietos. Entonces lo mejor es ocuparlos porque cuando eso ya empieza a oler feo, entonces ya no es conveniente aplicarlo, porque entonces eso en vez de reproducir, eso ya se pudrió. Entonces ese ya no está en óptimas condiciones ahí. ¿Listo hasta ahí, no? Mire una cepa donde la aplicaban en un terreno de ganado para pasto y no necesitaba de abono, solo la aplicaba la cepa. Y en las partes secas donde ya no había nada de pasto, lo aplicaban ahí y seguía renaciendo.
No, sí, o sea, es que estos microorganismos, como yo les digo, ahí hay de todo tipo de microorganismos. O sea, están todos, están en su vida natural. Y algunos de ellos pues trabajan de manera efectiva en las plantas. O sea, todos van a contribuir para un equilibrio que haya ahí. O sea, depende también el suelo, depende de los lugares, o sea, se desarrollan más que en otros lugares. Pues yo les digo, o sea, si se pueden nativos de la zona, serían mejores. Pero que se diga un específico microorganismo que nos ayude a recuperar de una sola las plantas, que ayude a crecer, no, acá son todos esos los que nos ayudan. Y depende pues cómo haya sido, de pronto ahí juntos con los microorganismos le pudieron aplicar alguna cosa diferente, o que sepa manejarían ellos. Es que en esto de los microorganismos hay, digamos del 100%, apenas están descubiertos por ahí el 3%. Y ni sabemos el resto para qué sirve. Inclusive ahorita están descubriendo, yo no sé ustedes si son muy conscientes en sus fincas, pero el daño cuando nosotros utilizamos los tarros y los tiramos por ahí a la orillita, a la quebrada, cualquier cosa de los frascos de agroquímicos, estamos haciendo un gran daño a la naturaleza. Pero ahorita descubrieron, por allá están experimentando, no van a decir el ingeniero dijo, no, que hay una bacteria que desbarata el plástico, los vamos a dejarlos tirados por ahí nomás, no, esos hay que recogerlos, hay que darles buen uso. Entonces miren, hay una bacteria que ya destruye ese plástico y apenas la reconocieron y la están queriendo reproducir en masa, porque un problema de los plásticos nosotros es que estamos consumiendo muchísimo plástico y todo es plástico. Ahora ¿qué es? Llegan a cualquier parte, a las panaderías y una bolsita de plástico. Antes, ¿qué se hacía? Llevaban la bolsa de tela para que ahí el morral le pongan el pan, y la bolsa de pan era aparte, la que tenían en la casa o en la finca para llevar el pan, pero ahora no. Y eso deberíamos hacerlo los agricultores. Eso, y regálenme otra porque si no se me desbarata la bolsa. Y por allá la bolsa, ¿qué pasa? Llegan y la tiran. Y es más, van a comprar un chicle y una bolsa. Por eso, o sea, eso sería como la recomendación de decirles a ustedes, ojalá volver a esas culturas que no nos cuesta nada. Comprarnos una bolsita de tela, hacernos una bolsita de tela, alguna cosa, para ir a comprar el pan. Y también, o sea, por eso yo les digo, o sea, en el tema de los microorganismos se tiene, o sea, descubierto muy poquito. Y miren, ustedes han de decir, pero el ingeniero dice tantísimas cosas, ¿no? ¿Ustedes creen que alguna vez han consumido algún producto derivado de los microorganismos? ¿Han consumido algún producto derivado de los microorganismos? ¿O que se ha procesado por los microorganismos? ¿Qué han consumido ahora? Creo que los hongos. ¿Los hongos? No. ¿Algún producto que se ha transformado? No, Sí, hay en unos hongos, los champiñones son unos hongos que uno come, pero esos son hongos grandes. Yo digo acá, digamos, son unos hongos pequeñitos los que nosotros estamos hablando. ¿Qué creen? Todos aquí alguna vez se han curado gracias a un microorganismo. O díganme ustedes, ¿quién de ustedes no ha tomado alguna vez en la vida penicilina? La penicilina viene de un hongo diminuto llamado penicillium. Así lo descubrieron. Y si ustedes buscarán en internet, si no pueden manejar ustedes, entonces sería bueno que le digan al hijo, al nieto o alguna cosa, que deje de ver tanta vagamundería por ahí en el celular, y le digan, vea mijo, por allá un ingeniero nos dijo que nos averigüe de dónde viene o de qué hongo viene la penicilina. Entonces ahí van a decir, el ingeniero miente o no miente. Es un descubrimiento que hicieron por allá, ensayo tras ensayo, y descubrieron que la penicilina podía combatir esas infecciones o enfermedades. Ahora sí, otra cosa, ¿ustedes cuándo han comido pan? No van a decir que nunca en la vida. El pan lo producen con levadura. ¿La levadura qué es? Un microorganismo. De pronto, ¿quién de ustedes ha probado cerveza? La cerveza, ¿con qué la producen también? Microorganismos, levadura. Los vinos. Entonces, miren, viene eso, o sea, la explotación de microorganismos viene casi por accidente hace miles de años atrás. Y ahora recién lo estamos implementando en la agricultura. ¿Por qué? Porque ya no hay otra, porque nos toca.
Entonces sigamos porque si no ustedes ya algunos me están llamando, vení para acá, me dicen. Entonces, miren, en la siembra de un cultivo orgánico se puede hacer algunas cosas ya diferentes, no las que se hacía antes. Ah, es que para la alberja yo voy a sembrar con Vitavax. Y le echan Vitavax y viene con Vitavax, ese polvo rosadito, si se han dado cuenta. Entonces uno compra, si no uno mismo le pega la embadurnada ahí. Y eso se llama, eso se llama desinfección de semillas, lo que hace el Vitavax. Pero ¿qué pasa? Que el Vitavax tiene una vida útil. Usted lo echa a la tierra, le defiende de enfermedades y tal vez plagas en el suelo a la semillita, pero llega un tiempo y el efecto del Vitavax, como de cualquier droga, se acaba. Entonces ya llega la antracnosis, llega la fitóctora, llega el verticillium, entre otras enfermedades, la risoctonia. ¿Y qué pasa? Como ya no hay Vitavax, entonces libremente empieza a trabajar. Con los hongos pasa algo diferente, que cuando uno inocula a las semillas con un hongo, con un microorganismo, ¿qué pasa? Que ese microorganismo llega a la raíz, llega ahí a la semilla, llega al medio, al suelo, y se empieza a reproducir. ¿Y qué pasa? Que ese microorganismo, como es benéfico, no afecta a mi planta. Y a medida que la planta va creciendo, el microorganismo bueno va creciendo. Y entonces cuando llega la risoctonia, llega la fitóctora y todo eso, le dice que quieta ya. Acá estoy yo. Y no la deja pasar. Así trabajan los hongos, hasta el final de la vida útil de la planta. A no ser que usted vaya después de unos días de haber sembrado un microorganismo y le pegue una desinfeccióncita con algún fungicida. Entonces ahí sí mata lo que usted hizo. ¿Sí me hago entender hasta ahí, si es claro? Bueno. Entonces, inoculación de semillas. Hay que sembrar usando los microorganismos benéficos. Esos con que usted, o sea, si usted se echa por acá no le pasa nada. Usted se echa por acá no le pasa nada. No hay ningún problema. Pero si se echa veneno por acá, sí le pasa algo. Microorganismos benéficos controladores de enfermedades en los cultivos. Aquí ya les puse como títulos qué microorganismos ayudan a controlar enfermedades, para que lo vean más detallados. Entonces tenemos el trichoderma, bacterias del género Subtilis y microrrizas. Esos son los que nos ayudan en nuestro cultivo. ¿Y dónde están? De manera natural, tal vez antes estaban en su suelo, pero ahora ya no están, gracias a que nosotros nos cargamos la bombita todos los días y con productos solo químicos. Yo quiero hacer yo quiero hacer énfasis ahí antes de que se me vaya la paloma, ¿sí? Que uno se contamina, pues si quieren receso, pues entonces hicimos receso. No, antes miren, las personas nos contaminamos de tres maneras posibles. La primera, por eso es que ustedes cuando van a utilizar productos químicos, miren qué categorías son. Los rojos son los que contaminan más. Y uno se contamina por contacto, por la piel, por inhalación, por la nariz, cuando uno huele esos productos químicos, y también hay otra parte importante, por ingestión. Ay, pero es que yo no ni bruto para tomar veneno. Pero usted cuando anda con la estacionaria subiendo una cuesta, Hasta arriba. sí, y funegando, eso le llega hasta donde es de llegarle y le pasa por la garganta para adentro. Y eso se va acumulando. Y yo no sé si ustedes, a los señores que les van a vender productos químicos o a los de los almacenes, lleguen y pregúntenles: vea usted, señor del almacén, usted que vendía aquí, a usted le exigen la prueba de colienisterasa, y el señor le va a decir: sí, yo me hago una cada año. ¿Y por qué les mandan a ellos por obligación que se tienen que hacer esa prueba? Porque toda persona que esté expuesta a productos químicos debe hacerse esa prueba. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que usted le dice qué tan contaminado está usted. Si ustedes no lo sabían, de pronto para que se hagan un hito, ya les voy a recomendar, ya les voy a decir cómo se hace. Eso usted le van a pinchar un poquitico el dedo y eso está en la sangre. ¿Y qué pasa?
que usted, cuando no ha utilizado nunca productos químicos, no está contaminado, usted tiene el 100% de defensa en su cuerpo, que es eso, la colinisterasa, ¿sí? Que la produce el hígado junto con otras células. Bueno, en ese proceso no entremos. Lo cierto es que esa es la defensa suya contra productos químicos. Pero ¿qué pasa? Llega usted a un tiempo en que tanto usar productos químicos, esa se va bajando, se va bajando. Y cuando esa está por debajo del 60%, usted ya destapa un frasco de veneno por acá, y usted medio huele y ya está mareado. Ya no va a poder trabajar. Así de sencillo es eso. Por eso es importante ver en qué estado de colinisterasa usted tiene el cuerpo. Yo me hicieron, cuando yo trabajaba en Granadilla, yo utilizaba muchos productos químicos. Inclusive yo llegué a exportar hasta Europa y Alemania, Granadilla. ¿Y qué pasó? Que un día me hicieron la prueba y yo había tenido el 66% de colinisterasa. Me faltaban 6 punticos y ya está ahí. Y habían otros que tenían 84, otros 70. Entonces eso fue también que me motivó para empezar a trabajar lo que es parte de agricultura orgánica. Por eso yo les digo, es por experiencia, no es porque yo les quiera vender, y es más, yo no les voy a vender nada. Si tenemos una cepa, si ustedes quieren las llevan, si no, esas están ahí, toca que seguirlas reproduciendo para algunas personas si las quieren llevar, pero son de microorganismos. Entonces la diferencia de un producto químico con un biológico es que el biológico, según el que sea, en el caso de microorganismos, usted si quiere se puede bañar con esos, no le va a pasar nada. No es que lo van a llegar a hacer, pero no les va a pasar nada. Si ustedes huelen, no les va a pasar nada, ¿sí me entienden? En algunas partes los microorganismos, ya cuando saben, les hacen unos análisis de laboratorios bien, inclusive se toman un poquito. ¿Por qué razón de estos microorganismos? Porque en su vida natural ayudan a la microbiota que uno tiene en el estómago, porque en el estómago uno también tiene bacterias que ayudan al proceso de la digestión y todo. Por eso es que hablan del yogur ¿cómo se llama? Con probióticos y todo eso, son bacterias que ayudan a recuperar la flora intestinal. Pero en partes los toman. No es que ustedes les estoy diciendo lleguen y tómense eso, no lo estoy aconsejando eso. Pero en partes ya lo hacen, cuando saben que realmente hay. Entonces vamos a desglosar qué microorganismos nos ayudan a defender la planta. Esa pausita ahí era la que la quería hacer. A ver, así. Vamos a ver lo que es el tricoderma. Cómo trabajan los géneros del tricoderma. Hay varias especies de tricoderma. Es un hongo que uno lo puede ver, ustedes no se han dado cuenta, más o menos similar así cuando se pudre una naranja o cuando está una naranja, se han dado cuenta que hay un hongo y se vuelve verde alrededor, y es un hongo que le cría, más o menos así se ve cuando el tricoderma está bien desarrollado. Entonces miren aquí, acá tenemos, en esta parte tenemos Trichoderma atrovirade, acá tenemos Trichoderma virenis y acá Trichoderma rheasis. Y aquí en la mitad, esto negro, esta es la Rhizoctonia. Y el verde es el tricoderma. Entonces, ¿cómo trabaja este? Trabaja, como yo les dije al principio, por competencia, y lo otro porque genera unos exudados que mata la enfermedad. Entonces, miren, este de aquí miramos el tricoderma cómo está, pero aquí hay un poquito de Rhizoctonia. Aquí miren cómo está este de poderoso, el tricoderma, y miren cómo lo va sacando hacia acá, y miren este de acá cómo va reacio. Esto es tricoderma y miren cómo va sacando hacia acá la enfermedad. Así trabaja ese hongo en las plantas. El Bacillus subtilis, esto es una bacteria y más o menos trabaja de la misma manera. Usted puede poner aquí un pedacito de esa bacteria y se desarrolla así. No sé si ustedes alcancen a ver. Aquí en esta parte hay unos punticos verdes. Las bacterias y los hongos, por eso es importante desinfectarse uno antes de entrar a un lote, porque eso se hace con la punta de un alfiler en un medio de un cultivo. Entonces, digamos, esto es como gelatina, todo esto, y uno coge con la puntica de un alfiler y empieza así a sobarlo. Y miren, todo esto se hace así, y después se va a expandir, y miren allá arriba cómo se hace. Y por eso a veces nosotros mismos llevamos las enfermedades de un cultivo a otro.
porque las bacterias y los hongos se mueven así con rapidez. Vamos con las micorrizas. Cuando usted siembra con micorrizas, o cuando siembra usted con esta serie de productos, las micorrizas, ¿qué hacen? Las micorrizas son unas extensiones de las raíces de las plantas, son unos hongos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la micorriza, les voy a explicar acá, la micorriza es este hongo más blanquecino, no sé si lo alcanzan a ver, y la raíz llega hasta aquí. A ver, acá se lo mira más claro. La raíz llega hasta aquí, pero la micorriza llega hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Son unas extensiones de la raíz, son unos hongos que le dicen a la raíz: tú me das la casa y yo te voy a ayudar a capturar de más lejos nutrientes y agua. Por eso las plantas que son sembradas con micorriza tienen más capacidad de absorción de agua y de nutrientes. Son dos hongos que trabajan, eso se llama simbiosis. El uno le da una cosa y el otro le da otra cosa. Y los dos trabajan en sí, en bien, en sí, digamos, por un buen fin o por un buen proyecto, que es, el uno tiene su casa y el otro tiene alimento. Así trabajan los dos. Y aquí se mira el desarrollo más grande que tiene. Esta es una planta que se la sembró con micorrizas y esta es una planta que se la sembró sin micorrizas. Un ejemplo, digamos que allá donde está usted está el alimento para mí, que soy la planta. Entonces la micorriza está aquí conectada a mi mano y la micorriza alcanza a llegar allá y me facilita los alimentos a mí. Así trabaja la micorriza. Ella tiene esa sola función, no tiene otra función. El tricoderma que lo mirábamos y Bacillus subtilis tienen las funciones de ayudar a la planta a defenderla contra enfermedades. Ahora sí, hay en unos microorganismos que controlan plagas, para que no digan que apenas hay unos controlan enfermedades. Entonces tenemos tres también. Tenemos la Beauveria baciana, que es un hongo, el Bacillus thuringiensis, que es una bacteria, y tenemos el Metarrhizium, que también es un hongo. ¿Ah, sí? ¿Están anotando? Bueno. Antes de nada, una pregunta antes de eso. La vaina de los hongos que captan las enfermedades, póngale así, esas micorrizas, esas están a la venta, ¿sí? Supuestamente ya hay almacenes que venden esos hongos, pero hay que aplicarlos una o varias veces porque pues yo creo que una sola aplicada no. A ver, si uno va a sembrar, un ejemplo, alberja o uno va a sembrar... Póngale una alberja. Al inicio, a la siembra. A la siembra. Porque después, o sea, la planta ya está desarrollada, o sea, la siembra para que a lo que el grano empiece a germinar su raíz, el hongo esté ahí juntos y puedan conectarse los dos. ¿Sí me entiende? Y a medida que va creciendo la raíz, también el hongo va a ir creciendo juntos y se va a ir multiplicando. Entonces habría que aplicarlo una sola vez, ¿no? Y lo mismo en frutales, también es una sola vez. Sino que de ahí en adelante hay es que tratar de conservar de una manera orgánica todo eso para que no se me vaya a debilitar el suelo. Pero ¿qué pasa? Si usted el suelo lo desinfectó, lo envenenó con algún producto químico y ahí juntos le aplicó la micorriza, entonces muy posiblemente la micorriza no le va a sobrevivir. ¿Sí me entiende? Un ejemplo, la gente dice que hay que aplicar cal para hacer un abono orgánico. La cal, para hacer el abono orgánico, en vez de hacerle un favor, le hace un mal, porque le retrasa el compostamiento. Entonces, o sea, toca ir mirando qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y ir ajustando como tornillos y ir haciendo nuestros ensayos. ¿Sí me entienden? Porque es que, ¿qué pasa? Yo puedo sembrar en este suelo que no está tan contaminado aquí,
y me puede dar un buen resultado, pero aquí mi vecino, pues le mandaron que aplique, bueno, Furadán, Timetoxan, le mandaron que aplique, bueno, específico, lo que quiera que sea, y él mató toda la vida del suelo. Entonces, este suelo de acá va a dar más resultado que este suelo de acá. ¿Por qué razón? Porque este suelo de acá no ha estado tan maltratado. Entonces, uno no puede decir que mi suelo sea igual al suelo del vecino. ¿Por qué razón? Porque resulta y acontece que nuestros suelos, de por sí nuestros suelos cambian. En esta área encontramos un ejemplo, 3 suelos diferentes. Ustedes se han dado cuenta en las fincas. Aquí tengo un suelo que es arenoso, acá un suelo que es arcilloso, allá es tierra colorada y ustedes mismos saben, no, esa parte de allá es más mala, o se encharca más. Y así, o sea, cambia mucho. Entonces, más aún no puedo decir, o sea, generalizar que todos los suelos sean los mismos. Lo que sí yo puedo decir es que con estos mecanismos que yo les estoy diciendo, sea que nos toque aplicarlos constantemente o una sola vez, pero que sí mi suelo va a mejorar. Eso sí lo podemos decir. Y mi producción va a ir cambiando de lo químico a lo orgánico. ¿Sí? Una pregunta, ¿todas las cales son malas o como hay dolomita y hay cal agrícola? La cal agrícola, pues verán, la cal agrícola por lo general, la cal agrícola, esa la utilizan para desinfectar, ¿sí? Esa la utilizaban años atrás cuando hacían el proceso de momificación. Entonces hacían esa pasta y embadurnaban los cuerpos y hasta ahora existen las momias, ¿sí? Hasta ahora se han descubierto algunas momias en proceso de conservación. ¿Por qué? Porque entonces la cal no permitía que las bacterias entren a descomponer el cuerpo o a comerse la carne, en pocas palabras, ¿sí me entienden? Entonces cuando usted aplica cal a un suelo, usted va a matar toda la vida microbiológica que hay en el suelo. Y por eso yo les digo, o sea, cuando ustedes van a hacer un abono orgánico y aplican al inicio cal, matan los microorganismos que son los que van a descomponer la materia orgánica. Aquí tengo otra pregunta. Se supone que le mandan cal para tierras ácidas. Si es bueno eso, entonces Es mejor aplicar caldolomita. Y la ceniza, disculpe, ¿la ceniza qué es? ¿Bueno o malo? La ceniza aporta silicio a los suelos. La ceniza es como tal buena, pero, o sea, si aplicamos en grandes cantidades en una sola parte, puede hacer que también nos mate a los microorganismos, ¿sí? Es mejor aplicarla así, pero en bajas cantidades cuando hacemos el trabajo de materia orgánica, porque es que la ceniza también tiene mucho silicio y también, imagínense, sirve para pelar mote. Claro que ahora sí. Y ahí sacan la lejía, y con esa lejía, con ese caldo de lejía se puede funegar también y se puede controlar plagas. ¿Sabían eso? Se llama caldo de ceniza, un producto que se puede. ¿Cuánto es la dosis en bomba? A ver, vamos por la favor. enfermedad del tomate que apareció, la de árbol, ahorita que a lo que ya empieza a dar el fruto, en flor, toditos y amarillas, se apareció así. ¿Y eso qué será? Eso puede ser un problema. Ahorita el problema es que Y se está acabando los tomates. el problema es que ahorita empezaron a llegar unas enfermedades. Ustedes han de decir, bueno, ¿y cómo llegan las enfermedades? Resulta y acontece, ya les voy a explicar a grosso modo. Hay una que se llama la hernia de las crucíferas, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa habita 12 años en el suelo muy perfectamente, esa bacteria, y le da todas las hortalizas. Ustedes viven en tierra fría de pronto. ¿Y cómo se está pasando esa? Resulta y acontece que el señor, el que me va a comprar aquí mi repollito, me va a comprar mi coliflor, me va a comprar el brócoli, usted, sí señor, viene de allá del municipio de Túquerres, allá donde ya hay esa bacteria. Y resulta que yo acá, como buen productor que soy, y quiero que me compren pues, mis canastillitas, todo eso, tanta cosa, le digo, venga, rodíeme el lotecito acá, mire, así está. Lo normal, ¿no? Y usted viene muy gentilmente con sus piecitos, todo tanta cosa, con su ropita, todo tanta cosa, viene y como acá yo soy muy descuidado como productor, no puse un tarrito de cal en la entrada para que usted como comprador se desinfecte los piecitos a la hora de entrar. Entonces, como yo no tenía esto, usted vino
en los pies y entró acá al cultivo, dejó por acá la bacteria y se fue muy contento y ni me compró siquiera la cosecha de brócoli. Y sí me dejó acá ese problemita que me va a afectar, si es posible, durante toda la vida me dejó jodiendo mi suelo. ¿Sí me entienden cómo se pasa? Y es, si usted infecta la punta de una alfilera allá y la trae acá, perfectamente trae la enfermedad. Por eso les digo, o sea, lo importante, o sea, ustedes pueden tener los mejores suelos del mundo, pero esto es como el COVID. Si usted no cuida su entrada de su finca, si usted no limita, ¿qué pasó aquí en Guaitarilla? Esto era lleno de granadilla, llenecito de granadilla, y producía granadilla pero al 100. Vaya a ver ahora cuánta granadilla queda. No hay ni el 5% de toda la que se producía granadilla acá. Por ese problema, por no tener unas buenas labores, porque nos da pereza hacer eso. El tomate de árbol está llegando un problema, inclusive que puede ser de punta morada. El que le pega a la papa, le puede pegar al tomate de árbol. Y de ahí puede pasarse a los tomates de invernadero. Y aquí hay tomates de invernadero casi juntos con la papa. Y donde no controlen eso, ahorita el tomate invernadero está súper full y aquí para abajo poblado. Pero donde no se controle eso de aquí, se va regando para abajo. Y puede ser a futuro, Dios no lo quiera, pero los productores no tenemos en cuenta eso, jamás. Y es lo que más debemos de ponerle cuidado. Que vienen, en los mismos venenos vienen las plagas, en los mismos venenos vienen las enfermedades, en las mismas semillas, bueno, en las semillas puede de pronto venir por ahí una semillita, si es que viene de otro país, pero en los venenos no vienen eso. Nosotros somos los que con nuestros piecitos, con nuestros animales, traemos la enfermedad de un punto a otro, por las canastillas, por todo eso. Entonces, lo aprendido del COVID podría ser que antes, si usted no se desinfectaba, no podía entrar a una casa, así mismo mi finca, porque mi finca es la que me está dando a mí para comer. Entonces, selladita mi finca, no permitir que entre como muchos animales, eso sería lo más prudente. Poner un tarrito de cal ahí, que entren y salgan los piecitos ahí. Y si no se puede, tarde o temprano estaremos contando otro cuento. Pero o sea que para ese del tomate no hay todavía remedio entonces para... No, yo no le puedo decir uno, porque si usted me está diciendo una sola cosa, o sea, usted me está diciendo lo que se vuelven los cogollos así, uno tendría que mirar la planta. Sí, porque... Parece que desde la raíz, porque después ya se seca. Exactamente. Con el Sí. fruto recién produciendo. Sí, entonces si es punta morada, entonces ahí sí es difícil para gastarle, ¿no? Yo le soy honesto. Sí, yo le sería muy honesto porque eso es que hay cosas que tienen solución y hay otras que ya no tienen solución. Y yo por eso ahorita le estoy diciendo a ustedes, si se puede, ahorita miren, ahorita en el norte, yo inclusive acabé de llegar ayer del norte, de la Unión, se llama una vereda que se llama Los Olivos, aquí en Nariño, producen lima ácida Tahití o limón Tahití, unas cantidades de limón impresionantes. Hay una empresa aquí en el Remolino que se dedica a exportar a Europa y a otros países, inclusive hasta Rusia creo que estaba llevando solo limón. Ahorita el limón está barato, 20.000, 30.000 pesos el bulto, pero a ellos no se les baja de cuánto es el kilo, de 5.000 pesos el kilo. Ellos lo ven y reciben comisión a final de año. ¿Pero por qué? Porque son viciosos. Ellos tienen certificación orgánica, certificación Global Gap y tienen todos los protocolos establecidos para poder exportar. Ellos no meten ningún producto químico y es una asociación grande. Y miren la cuestión cuál es. Otra cuestión bien clara ahí. Que hace aproximadamente 2-3 años, bueno, masito, en Colombia no había una plaga que afecta, es una bacteria que afecta al limón, se llama el cáncer de limón, pero ya llegó aquí a Colombia, ya está en Santander, y ya hay un poco que ya está aquí en el Cauca, y del Cauca acá no falta nada, y donde llegue aquí Nariño, chao todo el limón.
Y hay un vector, el vector es una plaguita que chupa en la planta infectada y la plaguita va normalita, pero puede avanzar 12, 15 metros, ella como volando, caminando, y listo, está ahí, 15 metros. Pero resulta y acontece que en los productores, en las canastillas, en el material vegetal, puede viajar la bacteria de allá, del Cauca, de allá donde hay la enfermedad, le dicen al señor, al agricultor, por eso es que decimos la responsabilidad, ¿no? Y el compromiso es de todos, ahí sí es de todos, ¿no? Deme trayendo unos arbolitos de allá. El conductor, ¿qué hace? Pues le trae, pero puede hacer que ahí venga la bacteria. Y si usted no limita, si no tiene unos protocolos en su finca para mantener eso limpio, entonces tarde o temprano el señor de allá va a venir acá y le viene trayendo la enfermedad. Por eso les digo, o sea, la cosa no es complicada, pero lo que yo les estoy enseñando ayuda mucho. Entonces miren, para controlar enfermedades tenemos esos tres. Así trabaja la boveria, en plagas ya. Llega el honguito, cae sobre la plaga, crece sobre la plaga, la mata, se reproduce sobre la plaga y empieza otro ciclo. ¿Sí me entienden? Así, efectivamente, es un hongo, crece, miren, eso es chisa, lo que hay ahí, eso es una plaga, el picudo, es del aguacate, no es, ese más bien parece que es del plátano, una larva y acá saltamontes. Así trabaja, sin necesidad de productos químicos. Entre más usted tenga de este hongo en el cultivo, usted más le va a ayudar a controlar y no va a tener que ir a comprar productos químicos. Bacillus thuringiensis, esto es una bacteria, como la pueden mirar, aquí pusimos, él estaba muy saludable al inicio, ¿lo miran? Y acá está con los trinches que se va a comer la plantica, pero nosotros ya habíamos negado con la bacteria a la planta, y resulta que conforme él fue comiendo, le entró la bacteria, miren, al cuerpo de él y se murió, y al último queda como se mira la alarma de algo. Y sigue otro proceso, porque son bacterias buenas. El Metarrhizium es el color similar al tricoderma, sino que este afecta a lo que es plagas. Y ahí lo pueden mirar cómo crece, se reproduce sobre la plaga muere y él genera esporas, como el diente de león que yo les decía, las esporas, y va a reproducirse y a crecer en otra parte. Hay otro tipo de control que hay que cuidar en nuestra finca, que son unos enemigos naturales que se comen a las plagas. Y ustedes han de decir, no, pues que nosotros funegamos a diestra y siniestra, matan, claro, obviamente, se mata a los buenos y se mata a los malos, especialmente las abejas. ¿Qué pasaba con las abejas? Las abejas en el cultivo de aguacate, decían unos agricultores, ¿y por qué este año el aguacate no produció tanto? Entonces era que llovía mucho por una parte, y por otra parte era que, como llovía mucho el día lunes, digamos el día lunes hizo bueno, y el día lunes el agricultor en su afán por funegar a las plantas fue y funegó, fue el único día que hizo bueno, pero ese día las abejas que habían estado una semana sin hacer bueno en la colmena no tenían que comer, salieron a hacerle el trabajo de polinizarle el cultivo al agricultor para que tuviera fruto y a llevar algo de alimento, pero él ese día fue y funegó y mató todas las abejas, y después se estaba quejando que por qué no le producía, pues porque mató quien le estaba polinizando el cultivo, y si no hay polinización no hay fruto. Hay que tener en cuenta, por eso las abejas son importantes, y estos insectos que ustedes miran aquí son importantes porque estos en ningún momento a usted le van a comer nada de su cultivo. Ellos prefieren comerse entre ellos antes que comerse su cultivo. Ellos lo que sí atacan son a las plagas. Y los insectos que tenemos más benéficos que son las mariquitas, no las mariquitas que andan en dos patas de noche ni nada por el estilo, sino las propias mariquitas. Tenemos las crisopas, tenemos los silfidos y tenemos a las avispas. Ya les voy a mostrar a los más que de pronto los pueden conocer, porque hay muchos más. Esas son las mariquitas.
Hay de diferentes colores. Y ahí se están comiendo un amigo de ustedes que es el pulgón que le da la alberja. Miren ahí. Ese ahí se está alimentando. Miren, ahí tenemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ese de acá arriba es uno y este es otro o es el mismo? El mismo. Si es el mismo, no es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Allá arriba pues está en su desarrollo ninfal, está alimentándose, ¿lo miran? Ahí se está alimentando de un gusanito, acá está alimentándose de un chupador, y él pasa en su época y después llega a volverse esta belleza. Se conoce que es el dragón, ese mazo. Se llama la crisopa. Ese es el nombre común, porque me decían, no, y no tiene otro nombre más fácil. No, ese es el nombre más fácil, porque el nombre científico se llama crisoperla, y así cuelga ella los huevitos. Pero es muy depredador. Si no tienen que comer, se comen entre ellos. Bueno, vamos a hablar de otro control, para que no se me aburran, ya vamos a terminar. Hay también otra forma de controlar, que son las trampas. Ya hay distintas clases de trampas. Hay trampas cromáticas o de colores. A la mosca blanca o a la palomilla le encanta el color amarillo. No es más que colocarle unos plastiquitos al inicio, ¿sí? Al inicio de la siembra, y impregnarle un pegante, y si no, melaza. Y ellas llegan ahí y quedan pegadas y fácil. Cuando no hay mucha tendencia de plaga, ¿me entienden? Por eso al inicio. Trampas de luz. Bueno, hay gente que se gasta una millonada en la polilla guatemalteca de la papa. Yo aún no haya hecho el ensayo, ¿no? Pero si es una polilla, debe tener un hábito nocturno. Ya las polillas las vuelve locas, ¿qué? La luz. Se acercan donde hay luz. Entonces, ¿por qué no colocar una bendita trampa de luz en la mitad del cultivo cuando uno lo siembra, y todos los adultos, antes de que coloquen huevos, antes de que eclosionen los huevos y salga la larva, van a llegar atraídos por la luz, van a dar vueltas alrededor del bombillo, y yo adebajito del bombillo, no que tenga contacto el bombillo con el agua, voy a poner un baldecito, un aguamanil o una peroleta, lo que ustedes quieran llamar, o tina, lo que sea, y lo voy a llenar hasta la mitad. Sí, voy a llenarlo hasta la mitad con ¿qué? Con agua, un poquito de melaza y jabón. ¿Por qué le echo melaza y jabón? Porque al momento de que la polilla o el insecto nocturno llegue y pegue contra el agua, quede como pegado y ayude a hundirse y se muera más rápido. Porque si lo dejo en agua nomás, no se va a hundir. Y si no se hunde, va a estar ahí sufriendo hasta el otro día, y eso es un problema también, ¿sí? Porque pues los insectos es bueno que sufran, pero no tanto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Las plagas pasan por su ciclo, que son, bueno, adultos, huevos, larvas, lo normal, después se vuelven ninfas, hacen su metamorfosis, son adultos, y luego, ¿qué pasa? El adulto, mariposo o digamos polillo, va a ir a buscar a la polilla, todo tanta cosa, y ahí en ese momento es donde yo debo de tener la trampa. ¿Sí me entienden? En ese momento, porque que después que la polilla fue y buscó la papa y puso los huevos y salió la larva y empezó a comer, pues si la larva no puede volar, ¿cómo me va a llegar allá la trampa de luz? Es de lógica, ¿no? Entonces, cuando el problema ya está dentro, ya no se puede hacer nada, como dijeron por ahí. Después de lo poco era, pues ya no hay Santa Bárbara que valga, y eso es cierto. Entonces toca es que poner la trampa para atacar el adulto y prenderla si se puede unas 3 noches por semana. Pero es que mi cultivo de papa es lejísimo. Claro, puede ser lejos, pero ahorita hay unas trampas que a uno le pueden ahorrar el sufrimiento de ir, prenderlas y apagarlas, porque se prenden automáticamente a las 6 de la tarde y se apagan a las 6 de la mañana,
y se recargan con energía solar. Trampas con cebo. Hay en unas trampas que son con cebo, pero la verdad nos da muy buen resultado. La trampa de luz debe ser una trampa o un bombillo que irradie luz amarilla, porque blanca no atrae las plagas tampoco. De una vez les digo. ¿Hay de dos colores? Claro, eso pues hay de todos, ¿no? Pero si viene el bombillo blanco, pues toca que colocarle que le digo un plastiquito que sea amarillo, pero tiene que ser amarilla la luz, porque si no es, yo ya he ensayado, por eso le digo, yo he ensayado, no es porque por ahí lo saqué. Hay otra que son trampas con feromonas, usted compra nomás y listo, y va a traer, sea el masculino, sea el femenino, hasta la trampa de los géneros, y ahí va a agarrar y va a caer. Listo. Control mediante biopreparados. Ustedes no sé si han utilizado, pero se puede hacer un caldo sulfocálcico, que sirve para 3 cosas. Controla plagas, enfermedades, sirve como reabono, para las 3 cositas sirve. ¿Cómo es la elaboración? Ese es mediante una cocción, o sea, yo para que no se vuelva muy largo, no coloque el protocolo, pero el caldo sulfocálcico toca que revolver en seco una cantidad de azufre y una cantidad de cal. Siempre el doble va a ser de azufre que la cantidad de cal. Y voy a poner a hervir un recipiente, yo sabía hacer mucho ese para el aguacate, voy a poner a hervir un recipiente, a lo que esté hirviendo voy a agregar esa mezcla que hice en seco al recipiente y con un palo voy a batir hasta que me quede un color ladrillo o un color vino. Entre más oscuro me quede, el color va a ser mucho mejor, porque la reacción química se hizo de una manera mejor. Extracto de ajo y ají, eso consiste en poner a fermentar el ajo y el ají, y después de un tiempo va a salir esas propiedades ya, y yo con eso puedo fumigar. Me sirve como control para plagas. El caldo sílico sulfocálcico es lo mismo, azufre con cal, pero le voy a adicionar ceniza, porque la ceniza tiene silicio. Esa es una forma natural de controlar las plagas también. El silicio lo que hace es que cuando cae la plaga por lo general, ella va creciéndose, porque no tienen esqueleto, ellas tienen exoesqueleto, se llaman las plagas, ¿sí? Los insectos. A medida que van creciendo, entonces lo que hace es empiezarle el cuerpo a la plaga, y la plaga va a llegar a un determinado momento y se va a reventar o se va a esquebrajar y se muere. La otra cuestión es que cuando lo aplico a las plantas van a volverse duras también. Entonces al momento que va a llegar la plaga y van a querer chuparle savia a la planta o van a querer morderla, entonces no va a poder, porque eso está muy duro. ¿Sí me entienden? Y el caldo M5 es una fermentación entre ajo, ají, aromáticas, y toca que agregarle también alcohol, y toca que agregarle vinagre. Se deja 15 días fermentar y luego ya está listo para utilizar. Sino que para cada uno de estos, o sea, hay unos protocolos de elaboración, y si yo les explico las cantidades, pues se nos hace muy largo, la verdad. Entonces pero ya les voy a decir cómo podemos conseguir un poco más a fondo la información, o si quieren en la tarde volvemos. Fertilizantes, ¿sí? Yo les estoy diciendo todo por eso yo les dije, es como un abrebocas, porque la agricultura orgánica tiene muchísimo. Fertilizantes mediante biopreparados. Entonces, los microorganismos de montaña nos ayudan muchísimo a solubilizar nutrientes en el suelo. Si no hay microorganismos en el suelo, usted puede aplicar lo que sea y muchas veces la planta no le va a asimilar. Es como cuando está, que le digo, un suelo ácido. Usted puede jalarle 1 tonelada si quiere de fertilizante químico y la planta no le va a consumir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la planta no puede asimilar los nutrientes. El superbiol de proceso continuo. Usted con 200,000 pesos, usted se saca como 170 litros de un reabono, que le sirve ¿para qué? Para lo que quiera. Ese le sirve para lo que quiera. Los otros que yo les mencioné anteriormente, toca utilizarlos con cuidado, porque en algunos cultivos no están bien ensayados todavía. Pero superbiol de proceso continuo, le sirve para todo. Y ese lleva nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, boro, lo que quiera usted le puede meter ahí. Y eso es muy barato de hacer, y usted lo hace en la casa. También con un timbo usted lo hace.
y usted únicamente tiene que comprar los sulfatos, que se le va por ahí como unos 120.000 pesos, se le van en los sulfatos, y lo que tiene que tener es estiércol de ganado fresco, leche, melaza, y tener la disponibilidad de tiempo cada semana, cada 3 días, agregarle un nutriente diferente al tiempo. Al pasar 40 días usted va a tener una belleza de eso. Usted lo puede aplicar a sus cultivos, al piso o al aire, pero le da un resultado excelente. Ese sí está comprobado. Frijol, maíz, arveja está comprobado, y en frutales pues en los que quieran. Ese es el que lo hacíamos. Antes sabíamos hacer el biol. El biol únicamente este que está acá. Este biol únicamente va con un solo elemento, o sea, sulfato de magnesia, hierro, cobre, un solo. Pero en cambio acá ese se lo hace, es ya con todos. ¿Sí me entienden? Y este super magro, este también es parecido el que les digo, el proceso, igual que el super biol, pero ese lo único que va es que no va con estiércol de ganado, sino que para la fermentación va con microorganismos de montaña, con los activados que hace rato les dije cómo se los activan. Y el biol con un solo elemento es este. Este es el biol con un solo elemento, me perdí. Y este biol se lo puede sacar únicamente de melaza, leche y estiércol de ganado. Obviamente no va a tener las mismas propiedades que los otros, pero también funciona. Leche, melaza y estiércol de ganado. Ese sí sirve, pero igual como no va con ningún sulfato, entonces no tiene. El superbiol está más bueno. ¿Cuántos kilos de estiércol? Mínimo, bueno, les voy a explicar este. Ese. Es que ese es un protocolo un poquito largo, ¿no? Entonces, miren, usted debe de comprar los nutrientes, digámoslo así, los sulfatos. Entonces va el nitrógeno, va roca fosfórica que nos va a aportar fósforo, va a ir sulfato de potasio que nos va a aportar potasio, va a ir bórax que nos va a aportar boro, va a ir sulfato de zinc que nos va a aportar pues el zinc, va a ir sulfato de hierro, va a ir sulfato de cobre, mejor dicho, usted ahí va a meterle todos los elementos que usted quiera meter. Eso los venden todos. Eso en Merquímicos de Pasto o en Químicos del Sur usted los puede conseguir fácilmente. Entonces para el día 1, cuando usted va a hacer la preparación, usted tiene que tener un tipo, tiene que tener un taco de 200 litros de agua, ¿sí? Y ese sí va con una trampa de agua. No sé si ustedes hayan escuchado qué es una trampa de agua. ¿No han escuchado? Ahora yo les voy a dar un canal de YouTube donde tengo subido como 400 videos para que ustedes busquen ahí la información. Y ahí está cómo se lo hace el primer día también, pero ahorita les voy a decir cómo. El primer día entonces vamos a tener nuestro timbo, tiene que ser con un suncho, con sello hermético, y de la tapa vamos a hacerle un huequito y vamos a sacar una manguerita para que permita respirar, ¿sí me entienden? Vamos a sacar una manguerita y tiene que ser que la manguerita por ahí no se escape aire ni ninguna cosa. Y la manguerita de acá la vamos a conectar a una botella del lado de acá con agua. ¿Qué va a ser la función de la manguerita con la botella? A lo que adentro se fermenten las bacterias y los hongos con los sulfatos, va a permitir que lo que está adentro, todos esos gases que se generan, salga por la manguerita y acá va a ser burbujas en la botella llena de agua a la otra punta, ¿sí? Pero entonces el agua va a ser un cierre y no va a permitir que ingrese adentro aire. Esas son las ventajas que tiene esa trampa de agua. Si no le quieren colocar la trampa de agua, no hay ningún problema, más de reventárseles el timbo, no pasa. Si se les revienta en las noches, eso va a sonar como una bomba, pero más de eso no es. Pero lo más prudente es colocarle la trampita de agua. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Entonces el día 1, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bien lavadito el tarrito, tal cual, porque ahí van a ir microorganismos, como yo les expliqué. Voy a meter ahí unos 5 litros de agua y los 10 de estiércol de ganado fresco. Tiene que ser fresco, no le van a echar seco porque si no, no trabaja, seco.
También el primer día, eso es solo para el primer día. El primer día voy a activar digamos unos 200 gramitos de levadura, o si pueden una libra o media libra mejor. La activo. ¿Cómo se le activa la levadura, si saben? Ustedes lo hacen para. La levadura se calienta un poquito de agua que esté más o menos, como dijeron por ahí, en tenor de orines, y se echa la levadura. Se la revuelve y se la activa. Y eso también va adentro, al recipiente grande donde ya estaba el estiércol. Ahora voy a disolver melaza, unos 3 kilos, el primer día 3 kilos de melaza, 3 litros de leche, le voy a aplicar 100 gramos de roca fosfórica a esa mezcla, bato muy bien y voy a aplicarle unos 100 gramos de ceniza. Bato muy bien y agrego al timbo grande. Sello durante 3 días y listo. Y eso va a empezar a hacer burbujas. Va a empezar a hacer burbujas. Si quedó muy espeso, entonces agrego un poquito de agua, pero poquito, agua que no tenga cloro. Bueno, a los 3 días yo voy a ir con un recipiente pequeño, y en el recipiente pequeño, ¿qué voy a hacer? Voy a echar mínimo 1 kilo de melaza, mínimo 1 kilo de melaza a los 3 días, y 1 litro de leche, como mínimo, sino 2 de melaza, 2 de leche, en el recipiente pequeño, y disuelvo. Voy a agregar, siempre en ese orden, voy a agregar roca fosfórica, mis 100 gramos, y por ahí unos 50 gramos de ceniza, y bato muy bien, con un palito, es mejor batir con un palito. Y luego voy a ir agregando el boro o el elemento que me corresponda. Lo voy a agregar, eso va a ir cada 3 días, ya va a ir, lo que les saqué de nombrar va a ir cada 3 días, más el elemento que le corresponda al día que le toca. Entonces, al día 3 puede ser que sea boro, al otro día pueda que sea sulfato de magnesia, al día 6, al día 9 pueda que sea sulfato de hierro, si me hago entender, pero los elementos van a ser los mismos. La melaza, la leche, la roca fosfórica y la ceniza. Y de último, después de disolver esos, va el elemento. Entonces, digamos, al día 3 fue boro. Entonces voy a ir meneando con el palito y voy a ir agregando el boro, despacito. Ustedes lo agregan de una sola, se les puede solidificar, se les puede volver como una roca. Y si ustedes agarran y revuelven con la mano, hay algunos productos, les digo por experiencia propia, que se pueden quemar, reacción. Entonces es mejor hacerlo así. Al día 30, 33, depende de los productos que ya van a ingresar. Yo tengo todo ese protocolo exacto. Al día 30, 33 ya va a estar más o menos bien todo eso, ya se habrá inclusive llenado el timbo, y si no hay que agregarle melaza con leche y completar el timbo de 200 litros, y después yo ya empiezo a sacar, ¿sí? Y ya lo dejo ahí hasta el día 40 y ya empiezo a sacar todo eso. O sea, si voy a necesitar una poma, pues voy, revuelvo, dejo reposar una media horita, saco una poma, colo, porque si no me va a tapar los filtros de las bombas, y ya me puedo ir a fumigar. Desde 200 centímetros por bomba hasta litro, dependiendo de lo que le quieran dar. Y le sale aproximadamente, o sea, la inversión más alta la primera vez es el timbo. La segunda vez, pues apenas ya son los sulfatos. Y eso les sirve para toda la vida. Y eso es muy bueno. Y si ustedes no quieren ir a recoger más estiércol ni ninguna cosa, entonces ustedes baten eso, dejan reposar, agarran, sacan unas 3, 4 pomas de una vez o 5, agregan melaza, leche y van agregando un productico, un sulfato, y les va quedando inclusive más concentrado. Y las bacterias mantienen ahí vivas. ¿Por qué se hace ese proceso de fermentación? Porque yo no le puedo echar el bórax, el boro, todo eso así nomás. O sea, poder se puede, pero la cuestión es que es como si usted se comiera la comida cruda. La planta no lo va a asimilar de la mejor manera. Entonces lo que se hace ahí es que es un proceso de cocción para que la planta asimile todos esos nutrientes. ¿Sí estamos hasta ahí? Sí. Bueno, ya vamos a acabar. Control de enfermedades mediante biopreparados. Hay en unos biopreparados que se puede también controlar enfermedades, y esos son el caldo bordelés, es el más sencillo de hacer, que el caldo bordelés únicamente radica en mezclar cal hidratada, ahí sí tiene que ser cal hidratada, con
lo que es sulfato de cobre. Ustedes mezclan y siempre tiene que ir el sulfato de cobre sobre la cal al momento de mezclar, no al contrario. ¿Sí? Por eso hay que mezclar en el recipiente más grande, hay que mezclar la cal. Y en el recipiente más pequeño el sulfato. Y es para aplicar al instante. Entonces te agarra, eso es en frío. Mezcla el uno, mezcla el otro y se puede aplicar. Sí. El caldo subocálcico, ese ya les mencioné hace raticos, que era lo que les digo, se podía mediante cocción entre el azufre y la cal. Cal viva, dolomita, normal. Esa puede ser cualquiera, sino que si viene con rocas o algo, entonces lo mejor es colarla. ¿Sí? Mejor es colarla antes de hacer la mezcla. Y ¿eh? ¿O solo el azufre y la cal? ¿O no se le echa agua? No, sí, por eso yo les digo, o sea, me toca poner a cocinar esos dos, pero es en un recipiente con agua, ¿sí? A lo que esté el agua hirviendo, entonces yo ya agrego la mezcla que tengo acá de los dos al recipiente y sigo mezclando hasta que dé color ladrillo. Y toca cuidado porque eso a veces hace unas El burbujas. caldo bordonés, ¿qué enfermedad controla? Ese controla fitóctora, antragnosis, verticilio, mejor dicho, ese casi controla todo. O sea, este es como el más fácil de hacer y el que controla casi todo. Y el caldo subocálcico también, entre los dos uno los puede rotar. Sí, pero estos en hortalizas nos toca irnos con una dosis baja porque pues no sabemos cómo van a reaccionar de una zona a otra. Entonces de ese sí hay que tener continuo. Y microorganismos de montaña activados, lo que yo les decía, también nos ayuda a controlar enfermedades. Bueno, en resumen, si ven, ya íbamos a acabar, pues ya estaban durmiéndose. Dice, si juntamos todas las siguientes prácticas, en este caso las anteriores prácticas de agricultura orgánica, dará un excelente resultado. O sea, una sola técnica como que nos ayuda, pero como que no, pero ya miren, se les dijo técnicas desde labranza mínima, inoculación de semilla, recuperación de suelo con microorganismos, conservación de enemigos naturales, aplicación de biopreparados y implementación de trampas. O sea, hay muchísimo por explorar en agricultura orgánica. Que nosotros nos hayan vendido una idea que solo productos químicos es muy diferente. Que esto se va un poquito a veces de tiempo y que necesitamos volver a aprender, eso es cierto. Pero que esto da resultado, da resultado. Un kilo de aguacate normalmente en el mercado está a 3,000 pesos, pero si uno lo vende orgánico está a 12,000 pesos. Pero el problema es que no somos juiciosos. Y lo que nos piden. Por eso lo que yo les digo a las personas, trabajan, miren cómo es la cuestión, las personas trabajan, los agricultores, de lunes a viernes ganándose 30,000 pesos al día, 3 por 5, 15 o 30 por 5 son 150,000 pesos, van al almacén agropecuario, saben qué producto van a comprar, allá les enriedan la cabeza, por así decirlo, el que está vendiendo, les vende un producto que supuestamente es el mismo y mejor, ya no van a llevar el producto que compraron, sino otro producto y más encima les dicen, miren, acondicionador de pH. Tiene que llevar el acondicionador de pH. Ah, bueno, pero para ese no me alcanza. Bueno, entonces me lo fía. Sí, señor, no se preocupe, se lo fiamos. Y es el productico que se le va quedando del almacén. Ahora sí tiene que llevar el pegante. Tiene que llevarlo también fiado para ir a trabajar otros 2, 3 días para ir a pagar eso. Resultado de la discusión. Fue al almacén a comprar un producto, no compró el producto que quería el agricultor, salió con un producto que no era y con 2 productos más. Y resulta de acontece que luego aplicó y ese no era el producto para lo que él necesitaba. Eso sí es cierto, eso sí, lo que dices es toda la verdad. Pues hay muchos ingredientes iguales se preparan y los contratan los almacenes para poder vender los productos. Y uno en veces va, pregunta por un producto y dice, ay, este no lo tenemos, pero este es lo mismo. Está mejor. Este es mejor. Y verán, yo les voy a decir otra cosa.
Cada producto viene formulado sea para una plaga o para una enfermedad en específico. Usted no puede pretender que un solo producto le haga bueno para todo. Usted cuando se toma una buscapina se la toma para el dolor de estómago, no para el dolor de cabeza. Asimismo son los productos químicos. Toca que ver qué productos y en qué parte y dónde yo los voy a aplicar, porque si no, no va a dar resultado. El producto milagroso que va a ser milagro para todo no lo hay, ¿sí? Y ahorita debemos, o sea, de aprender a capacitarnos y aprender algunas cositas diferentes, ¿sí? Para poder mejorar las cosas, los suelos, los terrenos, todo eso. ¿Por qué? Porque realmente quienes nos estamos perjudicando a fin de cuentas somos nosotros. Y si no cambiamos nuestra metodología, pero en parte hasta el ICA nos está dando en la cabeza. Porque el ICA por ahí llegó y que echen al cultivo de la papa un curacrón, y eso es un insecticida bien. Claro, es banda amarilla, pero verán, el problema, ¿saben cuál es? Que el ICA, o sea, ¿qué va a pasar? Que cuando lleguen las plagas cuarentenarias, o sea, plagas de control oficial se llaman, inclusive el ICA usted le puede llegar, le puede decir a su finca, pues, llega una plaga, un ejemplo, a su finca, o una bacteria, y si el ICA ve que eso se va a reproducir y que usted no tomó las medidas necesarias para controlar esa enfermedad, por ley, eso es por ley, vienen, le sellan la finca y le queman lo que tenga ahí dentro. Ya no es cuestión de uno, que si uno quiere o no. O sea, eso es por ley, por decreto. Entonces ellos ahorita lo que están tratando de hacer es tratar de controlar. Ellos miran los medios, monitorean y todo. Y un ejemplo, si la finca suya es hospedera de alguna plaga que puede causar una enfermedad o propagar alguna infección, ellos le van a decir, mira, hay que hacer esto, mientras se lo pueda hacer. Y al último ya le van a decir, así es como en los viveros de cítricos. Ellos van y les dicen, miren, tienen que hacer esto. Y si hay alguna infección o algo así, como el cáncer de cítricos, tienen que hacer esto. Le dan unos 8 días, si no hace eso, van y le queman. Porque ya es por norma. Porque ellos, o sea, deben de preservar, porque si no se sale de control. Y como yo les decía, o sea, cuando a veces no cuidamos lo que nosotros hacemos o por irresponsabilidad de un productor, se puede afectar toda una zona, o todo un país, mejor dicho. Como la punta morada. Ahí está. Punta morada. por eso yo me refiero que el ICA debía de capacitarnos, así como usted nos está dando. Eso, o sea, lo primero, o sea, lo primero que se debería hacer es que miren, hay una cosa que es un ejemplo, ¿no? Una cosa es que los organismos los puedan o los quieran capacitar. Un ejemplo, yo, si me invitan, yo puedo ir allá y les puedo hablar inclusive a todos los agricultores que hay en el municipio y les puedo decir, miren, esto es así, así y así. Pero va a haber unas personas, unos agricultores que se creen los que se las saben todas y van a decir, no, es que yo así, no, y yo soy yo y yo puedo así, y si el otro puede, yo también, y yo trabajo así. Y hay gente que se cree que se las sabe todas, y hay gente que no se deja inclusive aconsejar ni ninguna cosa. Y lo realmente importante es que todos somos ignorantes en algún tema. Ustedes es mucho mejor en muchas cosas en las que yo no lo soy. Y yo puedo aprender muchísimo de usted. Usted puede aprender de él y de mí. Y yo puedo aprender de cada uno de ustedes y ustedes pueden aprender de mí también. Por eso no hay que tener humildad por aprender. Y hay gente que eso no lo tiene. Y por eso es que, o sea, muchos agricultores no les interesa capacitarse, no dejan un rato. Yo no sé ustedes cómo fue que hicieron acá, pero que vinieron, y eso es importante que ustedes estén acá. Aprendiendo cosas. Yo creo que más de uno vino casi obligado. Claro. Entonces, miren, hay cositas que hay que aprender, porque el conocimiento está. Yo les voy a presentar algo, miren, este canal, o sea, yo una de las cosas que yo hago, o sea, cuando yo inicié y aprendí pues muchas cosas, yo lo único que dije fue que yo vine fue por tratar de hacer algo, por servir, así no me pagan. Decidí crear un canal con contenido, yo no soy el mejor youtuber del mundo, que tenga contenido gratis. Y ahí en ese canalcito de YouTube, ustedes pueden encontrar la mayoría de información que yo ahorita les acabé de dar, la mayoría. Inclusive yo creo que este video se lo está grabando y creo que ahí
van a encontrar esta grabación, si alguna cosa se les olvida. Entonces, miren, lo siguiente, o sea, las novelitas sí están bien, las películas sí están bien, la compañía que con fulano de tal, que con fulana de tal un ratico está bien, pero si yo me ajunto con 5 chismosos, pues yo voy a ser el sexto. Si me ajunto con 5 ladrones, yo voy a ser el sexto, ¿sí? Si yo me ajunto con 5 personas exitosas, yo voy a ser el sexto exitoso. Por eso hay que aprender a ver en qué estamos invirtiendo el tiempo. Y uno de los tiempos es por el celularcito, la televisión, o sea, 1 horita está bien, 2 horitas por descansar, pero si yo me la paso días enteros o noches enteras viendo algo que no me ha servido para mí en toda la vida, pues es momento de uno de decir, sí, ya, o sea, empezar a hacer cosas diferentes que yo me ayuden, capacitarme, aprender, buscar información.